Y aquí estamos de regreso en este taller de periodismo científico, salud global y comunicación 2021. Vamos a iniciar con la tercera conferencia magistral que hemos preparado para esta mañana, para esta sesión. Un título que por supuesto se desprende de muchas de las iniciativas y propuestas que también ustedes nos han hecho favor de acercarnos a través de nuestra coordinadora Gabriela Mata, que mucho le agradecemos su participación y su ayuda, también parte de nuestro equipo del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Gracias, Gaby. Y bueno, pues el tema es la aplicación de la perspectiva de género en tiempos de pandemia. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Patricia González Rodríguez, doctora en Derecho, académica y profesora de varios centros de investigación y docencia, con más de 30 años de trayectoria en el servicio público, profesional, en diversos puestos directivos vinculados a la Procuración y Administración de Justicia a nivel nacional. Sus temas de interés y materia en la línea de investigación que trabaja son precisamente el derecho procesal penal, criminalística, la prueba, el sistema de juicios orales, sistema policial de procuración y administración de justicia, violencia y género, así como pues temas sobre la interacción del sistema de justicia con los delitos por hechos de corrupción. Cuenta con una amplia experiencia en litigio estructural en el procedimiento penal mexicano. Además, ha recibido diversos reconocimientos a partir de su trabajo en la administración pública y además en el año 2008 obtuvo el premio Mujer Valiente, otorgado por el Departamento de Estado por conducto de la Embajada de los Estados Unidos de América en México por sus contribuciones en la promoción de la causa de la libertad, la justicia, la paz y la igualdad, destacando los logros obtenidos que ayudarán a crear cambios transformadores dentro de nuestro país y además por ser un ejemplo positivo para mujeres líderes emergentes en el mundo. Me da muchísimo gusto dejar en este momento la pantalla y esta transmisión con la doctora Patricia González Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. Agradezco la invitación al doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, al doctor Enrique Bustamante Martínez, presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, y bueno, al Instituto Global de Comunicación, a la Facultad de Ciencias, a Pfizer de México, por esta invitación, y pues también a mi director de la Facultad de Derecho, al doctor Contreras Bustamante, quien pues me pidió que apoyara en esta actividad tan importante que ustedes desarrollan. Y bueno, nuestro reconocimiento por estos talleres de periodismo científico que fortalecen la capacitación profesional que está dirigida a periodistas científicos de habla hispana con el objetivo de que mejoren sus técnicas de manejo en las noticias científicas y tecnológicas y con la finalidad de que la cobertura en la prensa, en la radio, en la televisión y en el internet sean accesibles, sean convincentes, precisas y sobre todo responsables y objetivas para los diferentes públicos que atienden. Y bueno, iniciaré comentando en torno a los problemas de información y comunicación que enfrenta no solamente nuestro país, sino el mundo con motivo de la pandemia. Me concretaré pues a revisar un tema de gran interés para la vida nacional aquí en México, que es la perspectiva de género. En México sabemos que uno de los temas de mayor relevancia, sin lugar a dudas, ha sido el de la inseguridad que padecen los grupos vulnerables, los grupos de atención prioritaria. Durante la pandemia, la cobertura en los diferentes medios de comunicación pues estuvo enfocada a problemas de violencia contra mujeres. Sin embargo, la perspectiva de género abarca no solamente esas violencias contra mujeres, sino también las violencias contra estos grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y bueno, desde el punto de vista de los medios de comunicación que abordaron este problema social, realmente ha sido un gran acierto, aunque el contenido y el alcance de este tipo de noticias pues ha sido limitado. ¿Por qué? Pues porque la cobertura universal y permanente de la pandemia se impuso durante meses y se enfocó exclusivamente a lo prioritario, que es el tema de la salud. Sin ningún respiro, pues los principales medios de comunicación de todo el planeta han hablado de su único tema, que es el coronavirus.
Este se convirtió en el fenómeno hipermediático de envergadura global que no había ocurrido jamás. Las noticias en cuanto a las violencias contra los grupos de la población mexicana más vulnerables ocuparon un sitio marginal, a pesar del interés que se mostró por algunos medios de comunicación para poderlos visibilizar. Al mismo tiempo, estamos pues asistiendo a una guerra feroz entre las diferentes facciones que tratan de imponer un relato dominante sobre esta crisis, sobre todo en el tema de las violencias, en las violencias de género, lo que provoca pues una auténtica a veces epidemia, podríamos llamarle, de fake news o de posverdades. Incluso ya la Organización Mundial de la Salud ha definido este fenómeno como infodemia o pandemia o infofalsedades. Sin embargo, bueno, en este contexto, en estos tiempos de pandemia, vemos que se agudizan los problemas y las secuelas que dejan las violencias al interior de los domicilios y por esa razón deberíamos colocar la violencia de género como un problema público de la mayor preocupación para quienes dirigen las instituciones responsables de establecer políticas públicas de contención y disminución de esas violencias. En los gobiernos federal y en los gobiernos locales, las estrategias que se han realizado para combatir y disminuir los niveles de inseguridad y violencia con motivo de la pandemia no han tenido los efectos esperados. ¿Por qué? Porque se ha hecho realmente un trabajo poco innovador para poder abordar las variables que han impuesto estas violencias provocadas por el confinamiento que impuso la pandemia. Desde la mirada de la perspectiva de género, tenemos que esta metodología científica en realidad piensa en la innovación para poder atender las nuevas variables de las violencias que surgen con motivo de este confinamiento. Y bueno, los gobiernos deberían centrar su interés en crear un largo, amplio y participativo proceso que identifique nuevas opciones de política pública, producto de la integración de una investigación con la acción. Y además, la academia y los medios de comunicación en alianza con la política para así poder tratar de solventar las múltiples fallas que tanto daño han causado en esta pandemia a las víctimas de violencia de género que permanecen aún en situaciones de vulnerabilidad. Este primer acercamiento debería dar inicio a un proceso de sistematización de varias estrategias de seguridad para las víctimas del confinamiento que impuso la pandemia, con la finalidad de disminuir considerablemente los efectos nocivos de la repetición de las violencias que existen en los hogares. Y estamos hablando de las violencias de distinto tipo en las familias mexicanas. También de estas violencias que se dan en los entornos laborales y en el entorno social. Y bueno, todas las estrategias que emprendan los gobiernos y la sociedad deben surgir de un camino inédito y amplio de búsqueda de soluciones y consensos entre los múltiples actores que están involucrados, que estamos involucrados para tratar finalmente de generar un camino, el mejor camino que da el conocimiento en la respuesta a estos problemas de orden nacional. Y uno de esos es el camino del periodismo científico, del periodismo de investigación. Y bueno, ¿por qué buscar pues ese camino inédito y amplio para la solución de las violencias que se desarrollan en los hogares y en las calles durante épocas de pandemia? Pues porque en realidad tenemos que señalar, queremos estar conscientes de que se trata de un problema público de estas violencias que presentan distintas variables y que el problema pues en realidad es muy complejo. El discurso quizás catastrofista, pero es mejor así para no incentivar la parálisis o el conformismo con lo que ocurre en nuestro país. La voz de la academia y de los medios de comunicación en estos temas es fundamental. Por otro lado, bueno, también el derecho. La parte del derecho es importante en la medida en que el derecho logre dialogar con otros saberes científicos o con otros conocimientos. Y en este caso, pues, hablemos de los contextos que prevalecen. La creación de estrategias para enfrentar la también pandemia denominada violencia de género exige un recorrido a través de ese conocimiento científico. La información precisa en torno a los aspectos que pueden resolver aplicando la perspectiva de género está, en primer lugar, por identificar los problemas
de este tipo de violencias, cómo se presentan y cómo no están llegando en el discurso a los responsables de las instituciones públicas y los líderes gubernamentales en realidad no bajan directamente o mediante sus equipos a verificar los desajustes que hay en materia de seguridad y justicia y que, bueno, proporcionan escasamente a las víctimas de violencia ciertos servicios de seguridad o servicios de justicia. Por otro lado, yo opino que no se están utilizando las palabras adecuadas para poder develar las graves fallas en la atención o la desatención que sufren las víctimas de violencia de género, ni tampoco los mensajes de la sociedad civil son completos y contundentes hacia los gobiernos. Y aquí cobra muchísima importancia la actividad de todos ustedes, de los periodistas científicos y de los medios de comunicación. Quizás una de las razones fundamentales de la limitación del lenguaje radica en la escasa penetración que ha tenido el conocimiento científico en las decisiones de política pública de nuestros gobiernos. Para poder derrotar las violencias de género que cada día escalan más en nuestro país contra estos grupos vulnerables, se requiere el camino de ese conocimiento científico y la creación de nuevas instituciones que respondan a ese conocimiento, sobre todo con el trato digno a las víctimas de violencia y en la reparación de los daños ocasionados. Con la amplitud que se requiere, resarcir el daño biopsicoemocional que se causa o que se ha causado a estas víctimas en un importante número de casos, porque en realidad estos daños son, en muchas de las situaciones que se han presentado, son irreversibles, no solamente en la salud individual, sino también impactan a la salud pública. En segundo lugar, hemos advertido que los líderes de los gobiernos en el discurso no explican que las violencias siguen escalando sin contención alguna. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que estos discursos cambien? Lo que hace falta es, en principio, la honestidad en el discurso que verdaderamente identifique el problema o los problemas y los llamen por su nombre. La perspectiva de género aplicada a solucionar el problema de las violencias en México, de las violencias contra quién, contra los grupos vulnerables. Y entonces, bueno, esas omisiones y negligencias que se han generado en los discursos oficiales hacen mucho más patente el gran fracaso de los gobiernos y de la misma sociedad mexicana para poder enfrentar las distintas violencias que lesionan a los grupos de la población que están en situaciones de vulnerabilidad de manera constante. En nuestros entornos, estas distintas fuentes de información que tenemos, pues hemos logrado encontrar algunos efectos graves de la pandemia del COVID-19 en el desarrollo de las violencias en las casas o en los hogares de los y las mexicanas, pero también hemos podido conocer con mayor aproximación las fallas funcionales y estructurales de las instituciones públicas que enfrentan el fenómeno de las violencias de género. Y hemos encontrado que se ha enervado la victimización institucional que ha quedado más al descubierto con cierto énfasis. Entonces, lo que falta, pues, en estos discursos oficiales y también desde la sociedad civil es que logremos develar esas fracturas institucionales que habían permanecido ahí, pero que se agravaron con los problemas de la pandemia, con estas violencias que se han generado desde los hogares y en las calles a partir del confinamiento. Considero que México requiere de un periodismo fuerte y de referencias críticas que contribuyan a que las autoridades pasen del discurso a los hechos. Aspiramos, pues, a un periodismo científico que acuda a las instituciones policiales, que son el primer contacto con las víctimas y que deberían de trabajar con la perspectiva de género, es decir, funcionar con respuestas adecuadas ante el llamado del auxilio de las víctimas, de cómo asistirlas ahí en el lugar donde están siendo víctimas de violencia, es decir, in situ, pero también acudir a los lugares en las calles donde son reclamados para que ayuden con ciertas medidas de seguridad y apliquen esa perspectiva de género, sobre todo a estos grupos vulnerables. Y además, pues, modificar y replantear la infraestructura que tienen, sobre todo las instituciones policiales, para poder atender estas necesidades básicas o primarias de las víctimas de violencias de género y proporcionar
servicios de atención psicológica y médica adecuados en los primeros momentos en que se presentan esas violencias. El periodismo científico y el periodismo de investigación tienen un rol decisivo en la modificación de estas pautas de conducta que deben observar los miembros o integrantes de las instituciones policiales en la asistencia y en la atención a las víctimas de ese tipo de violencia. La develación de sus investigaciones pueden provocar incluso cambios inéditos a las instituciones. En México, lo que debe ocurrir es que se abandone realmente las añejas estructuras con las que en la actualidad operan nuestras instituciones de la policía y nuestras instituciones de procuración de justicia, que se instrumenten estas nuevas instituciones para profesionalizar a los integrantes en la aplicación eficiente de la metodología científica que conocemos como perspectiva de género y que en términos sencillos constituye en realidad tener un enfoque amplio, simple y llanamente considerar que los hechos y el derecho están insertos en un contexto social y cultural que impone roles, funciones, atributos a las personas a partir de sus diferencias biológicas. Y en una dimensión práctica, tratar de investigar y juzgar con perspectiva de género significa que se tome en cuenta el peso de la construcción social del género cuando se estudia, por ejemplo, un caso penal y se tiene conciencia de cuáles son los efectos potencialmente discriminatorios que pueden influir. Todos los estereotipos, los prejuicios, los sesgos cognitivos que a veces los servidores públicos presentan al momento de desarrollar sus funciones. Todo ello es importante que se considere para integrar toda una metodología de perspectiva de género. Y bueno, desde una perspectiva funcional, esta metodología supone incidir a través del trabajo policial, del trabajo de los fiscales, del trabajo de los jueces, en la transformación de las estructuras, no solamente sociales, culturales o institucionales, sino de estas estructuras discriminatorias, con la finalidad de ¿qué? Pues de procurar una igualdad en derechos efectiva, real o material, no solamente esa igualdad formal. Tenemos que transversalizar lo que se considera como igualdad formal con la igualdad real o material. Entonces, las sociedades como la nuestra se construyen desde la palabra y así desde la denuncia de lo que ocurre en nuestras instituciones policiales, en las fiscalías, se puede construir también un periodismo científico veraz y oportuno para resolver los problemas que ha generado la pandemia dentro de este nuevo entorno, no solamente nacional, sino internacional que actualmente tenemos. El Estado mexicano pues ha mostrado los grandes déficits de las capacidades que tiene en materia policial, en materia de procuración y administración de justicia, y lo hemos visto reflejado en los índices de impunidad alarmantes y en la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones policiales y de procuración de justicia preponderantemente. La privatización de la seguridad ha ido ganando un poco de fuerza, lo cual ha tendido más a profundizar esta desigualdad en el acceso a la justicia y también a la seguridad. Y bueno, en realidad no hay una fórmula mágica para resolver los problemas públicos de la inseguridad y de la justicia penal, pero aquí los casos de las violencias de género sabemos que sí tienen remedio a través del conocimiento técnico y científico correctamente utilizado por las instituciones policiales, por las instituciones de procuración de justicia, pero con el impulso que le pueda dar la misma sociedad civil, los medios de comunicación. Y bueno, tenemos que recordar que las y los buenos ciudadanos se asientan en primer término sobre una educación, y una sociedad de buenos ciudadanos es siempre una sociedad de ciudadanos educados. La educación refuerza la transversalidad, el núcleo duro, y evita la fragmentación y la disgregación de la sociedad y su debilitamiento. Educar en la verdad robustece los valores y ayuda a recuperar la confianza de las personas en las instituciones. Y bueno, sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta a través del diálogo en este importante foro de periodismo científico.
Muchísimas gracias, doctora Patricia González. Y sí, en efecto, hay aquí varios comentarios de parte de nuestros colegas. Uno primero que, pues bueno, eh, la felicitación por este concepto de educar en la verdad, de educar en la igualdad, un concepto que, por supuesto, debemos de mantener y cuidar mucho. Le comentan que en un informe publicado esta semana del Fondo de Población de las Naciones Unidas se señala que los brotes de enfermedad afectan a hombres y a mujeres de manera diferente y que las pandemias, pues sí, empeoran las desigualdades a las que ya enfrentan pues las mujeres y niñas de manera cotidiana. En este momento el género, anotan, no es una prioridad. ¿Por qué? Porque dicen los líderes, tal vez cuando termine pues este problema, este momento, hoy la prioridad es la salud, el COVID-19 y por supuesto los temas de género y el tema del feminismo ha pasado a segundo término. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para pues elevar la presencia de las mujeres sabiendo la responsabilidad que existe, sobre todo en un momento como este, en el entorno de la mujer en el mundo? Doctora. Bueno, yo creo que las recomendaciones más importantes es tener muy claro qué es la metodología para investigar y juzgar los casos con perspectiva de género, sobre todo, bueno, las violencias que son de distinto tipo. Tenerlo claro es saber que estas violencias no son solamente contra mujeres. Aquí lo más importante es que estas violencias son contra grupos que están en situaciones de vulnerabilidad. Y les estamos hablando de grupos vulnerables como son los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes en situaciones de marginalidad, los migrantes, las personas con serios problemas de discapacidad o capacidades diferentes, como les han llamado. O sea, hay núcleos de la población que se encuentran verdaderamente en situaciones de vulnerabilidad y entonces la perspectiva de género no solamente es para la violencia contra las mujeres, es para tratar de acotar y disminuir y erradicar la violencia contra los grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, los grupos de las personas adultas mayores que se encuentran también en situaciones de marginalidad. Así es. Doctora, también te comentan que para tratar de paliar pues este tema y estas carencias frente a los temas de igualdad, hay algunos ejemplos. Aquí nos presentan algunos que se han puesto en marcha iniciativas como esta de un newsletter de la Sociedad Alemana para el Género y la Salud, que ha recopilado bases de datos, información general, literatura y estadísticas sobre las crisis con el fin de las crisis de salud, con el fin de analizar no solo los aspectos biológicos de la pandemia, pero sí temas claves como el tema de género y proporcionar una visión general y la comprensión de un momento de pandemia, pero desde perspectiva de género. Te preguntan que si tú conoces algún ejercicio que se esté desarrollando en México o en la región precisamente con un tema similar de armar un proyecto conjunto y poder tener un espacio que le dé foro pues a estos temas en particular, doctora. Bueno, en realidad en nuestro país, a raíz de los problemas que presentó la pandemia, no solamente de salud, que es lo prioritario para los gobiernos, creo que no se ha hecho nada al respecto. Y por eso es importante, pues, la denuncia del periodismo científico, la denuncia de nuestras universidades, de nuestros académicos e investigadores para poder construir juntos nuevas instituciones que nos permitan derrotar este problema de violencias, como les decía, contra grupos vulnerables, no solamente contra las mujeres. Y creo que debemos empezar o iniciar pues por revisar qué es lo que tenemos en nuestras instituciones públicas. Es la gran oportunidad, la oportunidad histórica que también nos brinda la pandemia, de ver estas fracturas institucionales, estas debilidades institucionales que realmente representan un grave riesgo para continuar escalando la violencia a partir incluso desde las mismas instituciones que están encargadas de procurar seguridad y justicia a las víctimas. Por supuesto. También te comentan, doctora Patricia González, que en el 2017
un grupo de alto nivel de la ONU ya recomendaba la inclusión de un análisis de género en las políticas de emergencias sanitarias en distintas partes y por supuesto que se pudiera aplicar de manera general en el mundo, reconociendo pues este papel preponderante de la mujer en las crisis sanitarias. Me ponen muchos ejemplos donde se describe que son las mujeres un porcentaje muy alto de riesgo ante las circunstancias como la que vivimos ahora, porque son las mujeres pues, las que cuidan a los abuelitos en casa, a los niños en casa y por supuesto a los que llegan a caer enfermos de la enfermedad. Entonces, pues ellas también terminan siendo un espacio de la sociedad de altísimo riesgo y por eso esa recomendación de políticas de emergencia sanitaria, pero con perspectiva de género, que ya venía gestándose desde este año que comento. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto, doctora? Bueno, mis opiniones al respecto es que efectivamente en México debemos fortalecer todas las estructuras que se dirigen precisamente a respaldar y apoyar la perspectiva de género para atacar los problemas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, yo insisto en que no debemos dejar de lado la perspectiva de género para problemas de los grupos de atención prioritaria, como son los niños, las niñas, adolescentes, adultos mayores, migrantes, entre otros muchos grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad con motivo de la pandemia. Y creo que sí hay que atender a otras experiencias y a otras lecciones aprendidas, como por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de Francia. Francia tiene programas innovadores, sobre todo en materia de seguridad, para los servicios de policía, para que atiendan casos de violencia de manera inmediata, desde lo que es propiamente el traslado de la policía a través de la utilización de las tecnologías. Por ejemplo, las aplicaciones. Aquí en la UNAM vamos a iniciar próximamente, unos 3 meses, con la aplicación tecnológica de una herramienta que va a permitir conectar a cualquier víctima de violencia de género, particularmente mujeres, que deseen tener una información rápida y un auxilio rápido de expertos universitarios para que las reconduzcan y las orienten hacia las autoridades que pueden dar una respuesta inmediata y vamos a dar seguimiento pues a este tipo de casos. Esta experiencia, esta lección aprendida proviene precisamente de otras experiencias exitosas como la de los franceses. Claro. Y a ver, aquí encuentro una propuesta, una reflexión de una de nuestras compañeras periodistas que dice que está de acuerdo con todo lo que se ha comentado, la felicita por esta extraordinaria conferencia y ella dice que falta presencia femenina en los órganos y comités donde se diseñan las estrategias para enfrentar este tipo de circunstancias como la pandemia. Tampoco corresponde con la primera línea de lucha contra la enfermedad, en donde las mujeres finalmente pues sí tienen mucha responsabilidad en la práctica, como ya lo mencionábamos, pero poca en la toma de decisiones. Así que pues ella sugiere que haya más mujeres involucradas en estos comités o espacios donde pues se toman las decisiones para que puedan tener pues esa perspectiva de género que es tan necesaria. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo con ella. Y bueno, desde nuestro campo de conocimiento y de experiencia, yo les comentaría que en nuestras instituciones policiales es muy importante que en las primeras estructuras, en la toma de decisiones, se encontraran verdaderamente mujeres preparadas que ayuden a desarrollar programas para poder disminuir y erradicar estas violencias contra las mujeres y contra las personas que sufren de los grupos de atención prioritaria. Creo que pues una buena decisión es que tenemos una secretaria de Seguridad Pública a nivel nacional. Sin embargo, a veces se quedan ahí, ¿no? En la titularidad y no permean en la siguiente escala que a veces son los grandes equipos los que toman decisiones y llevan a ras de tierra las soluciones que se proponen. Ahí ya encontramos que está cubierto por hombres. Doctora, por último, le preguntan que si por su especialidad y por su experiencia en su área laboral y de estudios, considera que si se requiere una reforma judicial en este tema para que pues sea prácticamente una cuestión de legalidad o ilegalidad el dejar fuera los temas del feminismo ante esta circunstancia que hoy vivimos. Doctora. Bueno, yo creo que las reformas en paridad de género ya están al menos en la ley.
Aquí el Ok, problema es que debemos hacer efectiva esa ley y claro. la reforma más importante en nuestro país para lograr modificar particularmente ciertas conductas o pautas de comportamiento discriminatorios, pues es la reforma cultural, la reforma que proporciona la educación básica, la educación en las familias y la educación universitaria. Pues doctora Patricia González Rodríguez, muchísimas gracias por su participación en esta conferencia magistral dentro de nuestro taller de periodismo científico. Agradecerle, como siempre, de manera muy puntual al doctor Contreras Bustamante su trabajo desde la Facultad de Derecho, un trabajo ejemplar de enorme liderazgo que ahora se suma a estos trabajos junto con Medicina y la Facultad de Ciencias. Y por supuesto, agradecerle a usted de manera personal pues todo el talento y todos los conocimientos que hoy nos ha compartido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente intermedio, en donde escucharemos una vez más las recomendaciones de nuestro colega Ricardo Rodríguez y también el testimonio de Mari Carmen Flores Ávila de la revista Mujer Actual. Adelante con estos testimonios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y que, como siempre, se sigan cuidando. En esta ocasión vamos a hablar de innovación. La innovación es parte fundamental de nuestras vidas. Cada instante se genera innovación en todos los sectores de la comunidad para generar soluciones a diversas problemáticas. El reto siempre ha sido la innovación, también editorial, que nos permita fortalecer la divulgación del conocimiento bajo la premisa de que el principio de la salud es reconocer la enfermedad y, por supuesto, actuar en consecuencia, para difundir, como dirían los maestros del periodismo científico, un mayor entendimiento de la ciencia y la tecnología. Ahora, en esta época, el periodista no solo de salud, pero de muchas otras fuentes, es multimedia y transmedia, como decimos. Debe ser muy claro en cualquiera de los formatos para los que colabore y, por supuesto, adaptarse a las diferentes circunstancias de los medios de comunicación. Siempre, por supuesto, con fuentes citables y verídicas. Un comunicado en el caso de los publirelacionistas sin fuentes sería prácticamente de nulo interés para nuestros colegas periodistas. Pero cuando tenemos alguna opinión, alguna cita de un Key Opinion Leader o de un líder de opinión digital o ahora de un Digital Opinion Leader o de un líder digital, nuestras notas se vuelven mucho más poderosas. Las fuentes deben ser citadas también a partir de diversas investigaciones, artículos, congresos, libros, revistas médicas, journals y otras muchas más como Internet, con reserva la fuente de Internet, a menos que hayamos comprobado la veracidad de esa fuente encontrada. Otro consejo es ofrecer un contexto del tema previo al abordaje directo, pero también pedir a los investigadores un lenguaje mucho más asequible y citable cuando de medios electrónicos se trate. Tomen en cuenta que lo que buscamos como pacientes, como consumidores, como internautas, es información fácil de digerir y de entender. Los periodistas y publirelacionistas debemos trabajar en consecuencia. La Organización Panamericana de la Salud cita entre los principales temas de interés los siguientes: prevención en salud, que es fundamental, acudir con un médico especialista, realizar búsquedas en diferentes plataformas, ofrecer información veraz y oportuna y, por supuesto, siempre apegada a los estándares de ética y honestidad en cualquiera de las plataformas para las que generemos contenidos en materia de salud. Hasta aquí esta reflexión que espero les resulte de utilidad. Muchas gracias. Hola desde Tijuana, soy Mari Carmen Flores. Gracias a ustedes, al Instituto Global de Comunicación y Expresión, por haberme permitido ser parte de este taller de periodismo científico que en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y otros dignos patrocinadores nos permiten aprender.
Estoy agradecida, sé que siempre hay un momento para aprender y aprovechar al máximo todo el talento, la experiencia, el conocimiento y la vida dedicada de los expertos a temas que hoy por hoy siempre son actuales y nos permitirán ser mejores. Muchísimas gracias.